Vamos a una escena. La primera vez que como padres pudieron observar a su niño o a su niña dar los primeros pasos. Y estaba allí, lo dejaste solo y tú le dijiste, aquí, ven aquí. Entonces él salió corriendo y llegó. Fue la primera vez que dio los pasos por él mismo, solito. Y fue la primera vez que lo recibiste como si sintieras que él era un hombre o una mujer libre aún siendo un niño. Y esa primera vez marcó porque hubo un rompimiento. Se dieron los primeros pasos. Ya el niño o la niña sabía caminar. No había nada que no impidiera que cumpliera una labor tan fundamental en el mundo como era caminar y correr sobre la tierra. Hoy el Espíritu Santo de Dios nos dice, yo me acuerdo de ti cuando diste tus primeros pasos. Corrías hacia mí. Cuán contento me sentía. La niña de mis ojos corriendo hacia mí. El niño de mis ojos que tanto amaba, lo veo correr y decir, eres capaz, mira que tú puedes hacerlo. Mira, era solo aprender la estrategia, era solo hacer el movimiento que por naturaleza yo te di para que caminaras. Lo hiciste, lo has logrado, has empezado la buena batalla de la fe. Ahora seguirás caminando con pasos más firmes, pero tienes una garantía. Yo siempre voy contigo. Qué bendición. Qué bueno eres, Señor. Oh, bendito Señor, qué bueno eres. Qué buen papá has sido con nosotros. Qué buen hermano Jesús. Qué buen amigo Espíritu Santo. Gracias por tenernos en este lugar, Señor. Gracias. Gracias. ¿Cómo mantenernos seguros en las manos del Señor? ¿Cómo mantenernos seguros? Es una muy buena palabra. Es una muy buena frase. Todos hemos tenido problemas. Todos tenemos circunstancias difíciles. La enfermedad hemos pensado que nos ha vencido. Las tentaciones se cae una y otra vez en ellas. Si han tenido fallas, errores, se ha murmurado, se ha criticado, se ha pecado. Y eso ha pasado una y otra vez. Y lo hemos hecho en un principio porque no conocíamos qué le agradaba a Dios. En otro porque nos faltó sabiduría y entendimiento, aun sabiendo que no lo debíamos hacer. Y en otro momento en la vida porque no conocíamos qué era bueno y qué era malo. Simplemente lo hacíamos porque la carne nos lo invitaba a hacerlo y no teníamos una conciencia de arrepentimiento, una condición de arrepentimiento, ni pensar que le gustaba o que no le gustaba a Dios. Pero acá hay algo bien interesante. Y es que independientemente de todo lo que nos hayamos equivocado en la vida, todo, cualquier situación, por horrible que sea, así hayamos pedido perdón, nos hayamos arrepentido y hayamos vuelto a caer, el Señor nos dice, tranquilos, yo ya conocía cada detalle de cada caída, cada detalle. Ya sabe las veces que aún nos vamos a volver a equivocar. ¿Y cuánto cuesta entenderlo? Cuesta mucho entenderlo. ¿Cómo entender que hay un Dios que anteriormente en el Antiguo Testamento mandaba con la ley de Moisés a castigar fuertemente, pero ahora hay un amor verdadero que fluye en nosotros? Ese es el sacrificio de Jesús. Lo que hace Jesús por nosotros, por gracia, para que vengamos con Él en abrazo de amor, para que no tengamos miedo. Entonces Dios nos dice en el Salmo 51:17, como siempre basados en la santa palabra del Señor, entendidos en que nosotros somos bibliocéntricos, esta es la palabra, y aquí estamos. Y todo está alineado con la oración que estaba haciendo mi esposa ahora, cuando estaba intercediendo. Ella pues no tenía
conocimiento del tema que íbamos a tratar hoy, Salmo 51:17. Como siempre, vamos a ver mucha palabra, pero el Espíritu Santo sí sabe cómo tiene todo controlado. Y la enseñanza de hoy tiene como nombre cómo mantenernos seguros en Dios. ¿Cómo mantenernos seguros en Dios? Dice el Salmo 51:17, que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Él no rechaza un corazón contrito y humillado. ¿Y qué quiere decir un corazón contrito y humillado? Que Él no desprecia ni rechaza a aquellos que se acercan a Él. Un corazón contrito es que tengo una necesidad, que reconozco que tengo una necesidad y me tengo que acercar a quien tiene la ayuda para esa necesidad. Es un corazón que ha dejado de ser orgulloso, se abre a una posibilidad y si tiene que humillarse, lo hace. Decir, no soy capaz de hacer yo solo, esto es imposible para mí como ser humano, necesito que el Señor me ayude. ¿Cómo? A través de alguien, por un milagro, por una revelación, por la lectura de la palabra, como sea, pero es acercarnos a Él, acercarnos. Y cuando nos acercamos, Él dice que Él no nos rechaza, independientemente de cualquier error. En algún momento conocí a un pastor en Bogotá, un buen líder, y yo lo veía un hombre muy serio, muy parado en la raya. Era la mano derecha de mi pastor en ese entonces. Y el hombre entraba con su carácter y lo hacía todo muy bien y se veía muy correcto. Pero lo que no teníamos en el radar era cómo había sido la vida de ese hombre. Como en su testimonio cuando alguien le dice, pero ¿cómo hace usted para estar en estos momentos como está? Siempre fue así. Y él decía, no, la verdad que hubo un momento de quiebre. ¿Y cuál fue ese momento de quiebre? El último momento en que después de haber sido sicario me acerco a un hombre y voy a matarlo. Y cuando me voy a ir a matarlo, que ya lleva varios encima, cuando me voy a ir a matarlo, desenfundo el arma y lo voy a matar. Y cuando lo voy a matar, siento primero un temor de Dios y luego un amor por ese hombre. Que cuando le voy a apuntar, le digo, yo lo iba a matar, pero porque Dios me dice que no, no lo hago. Se fue y devolvió el recurso con que lo habían contratado para matarlo. Y desde allí, él pregunta y dice, después de haber hecho tantas cosas, Señor, ¿me puedes aceptar? ¿Cuántas vidas han quedado tal vez plasmadas, muertas? ¿Cuántas familias? Pero él se acerca a alguien a pedir ayuda, a preguntar si sí era posible o no. Y entonces el Señor le responde con esta palabra a través de alguien y le dice, yo no rechazo ningún corazón contrito y humillado. Hay consecuencias, sí, claro, hay consecuencias. Tendrás que pedir perdón, tendrás que hacer un proceso de restauración y arrancar. Y así como pasó con ese hombre que no sé en qué lugar del mundo está en estos momentos, también pasa con nosotros. Puede que no hayamos matado a nadie, pero de pensamientos sí muchas veces. Puede que no nos hayan dado una pistola o no la carguemos para matar a alguien, pero en la mente sí hemos dicho, ojalá. Y así con muchísimas cosas, con muchísimas cosas. Entonces, el Señor no nos dice que Él vino a culparnos o Él vino a salvarnos y la salvación parte del perdón. Y eso es lo que tenemos que entender. Yo siempre he sido un convencido de que como me enseñó la religión tradicional a decirme, usted va, reza, luego peca, luego vuelve y reza, va, se arrepiente y sigue en lo mismo. Y eso pasa, pero en un ciclo. No debería pasar siempre, porque con el Señor es parecido. Yo peco, hago algo malo
Hay un arrepentimiento, voy, pero vuelvo y caigo. ¿Cuál es la diferencia? En que yo estoy fijándome es en Dios y no en un hombre. ¿Cómo yo voy al Señor en intimidad? Él me dice que tranquilo, que Él entiende todo lo que está pasando, pero que venga a Él. Y Él es el que empieza a darme la revelación y el poner en mí el querer como el hacer para no volverlo a hacer. Y eso toma tiempo. Hay algunos que de manera radical lo han logrado, pero en la mayoría de los casos toma tiempo, toma tiempo. Y Él entiende el proceso de cada uno. Él también nos dice en Mateo 28:20, Mateo 28:20. Ahí lo van teniendo, que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, dice la palabra, hasta el fin del mundo. Él promete ser nuestro compañero en todo el camino, pase lo que pase, pase lo que pase. Y si el Espíritu Santo nos tiene hoy aquí reunidos, es porque Él quiere empezar, que ya lo está haciendo, pero quiere llevarnos a una profundidad de la restauración, entendiendo que congregarnos no es un modelo religioso, que congregarnos es una necesidad latente que tiene el cuerpo nuestro, cuerpo, alma y espíritu, que es necesario, porque lo que nosotros, el Señor nos da en estas reuniones, en estas congregaciones, es enseñanza, nos ministra, nos puede liberar, nos puede sanar, nos da una bendición. Es fundamental, es fundamental. Por eso Él está con nosotros hasta el fin del mundo, dice la palabra. ¿Cuál es el fin del mundo? El fin del mundo es de dos formas. O cuando yo me vaya de este plano terrenal y parta con Él, porque nosotros desaparecemos de este plano terrenal, la carne muere, pero nuestro espíritu llega a estar con Él. Ahí es donde empieza una verdadera vida con Él, realmente. Pero también el fin del mundo es cuando todo está escrito en el libro del Apocalipsis, que estamos en los tiempos finales, donde vienen los 7 años de tribulación, que en algún momento el Señor nos llevará a estudiar. Vienen 7 años de falsa paz, seguidos de 7 años de una tribulación tremenda, donde vienen guerras, desastres, una tercera guerra mundial, donde seguramente no va a haber internet, donde seguramente a través de las bombas que van a haber, donde seguramente de los desastres naturales que van a haber, la Tierra se va a salir un poco de su eje normal. Por lo tanto, a través el cambio de temperatura, pero también cuando el sol ya no puede alumbrar lo mismo, va a haber una escasez de alimentos tremendo, porque la fotosíntesis opera es por los rayos del sol. Entonces va a haber hambruna, guerra, guerras químicas, psicológicas, muchas personas muertas de hambre, y va a quedar solamente la tercera parte de la humanidad. De los cálculos que hacen 8.000, 10.000, 9.000 millones de personas, 12.000 millones, no se sabe realmente cuántos somos, que hay en la Tierra quedarán 2.000 millones, 2.500 millones. Dice la misma palabra que quienes queden quedarán llevados. Pero hay una buena noticia, que él dice que antes que llegue eso, él vendrá por sus hijos, están tesalonicenses, sus sacerdotes, su gente, y es el arrebatamiento de la iglesia. Sobrenatural, sí, pero nosotros creemos en lo sobrenatural, así es. Difícil de creer. Pero ¿a qué vamos a este contexto? De que Él dice que está con nosotros hasta el fin del mundo. Por lo tanto, no debemos temer de las noticias de guerras, ruinas, enfermedades, todo lo que se viene, porque sabemos que eso sí o sí va a pasar. Y en estos últimos tiempos, nosotros no debemos afanarnos, no solo en eso, sino en no dejarnos condenar. Porque el enemigo, diablo, lo que es experto es en condenar. Usted la volvió a embarrar, entonces usted no sirve para nada, por allá no vuelva. Usted la volvió a embarrar, ¿cómo va a abrir la boca para decir que la volvió a embarrar? Usted volvió a hacer lo mismo. No, usted no sirve para eso. Mejor váyase, no hable nada de Dios. Dios, usted no merece a Dios, Dios no lo merece a usted. Y entonces empieza a atacar la mente con dardos
¿Y qué es lo peor que uno puede hacer? Quedarse callado o callada. Porque si la palabra dice que Él está con nosotros hasta el fin del mundo, es que Él, embarrándola o no embarrándola, siempre está. Lo que pasa es que es difícil entender cómo es un Dios de que si yo la embarro, entonces está listo con un garrote a darme. No, simplemente es, la embarró, me dolió, a Él también le dolió, se queda a un ladito, pero está ahí. Listo, listo para que cuando yo abra la boca, vuelva y me reciba. Entonces, Dios anhela estar con nosotros, por eso lo dejó escrito. Vamos a 2 Corintios 13, 14. Mientras que ustedes lo buscan, yo lo voy acá declarando para que nos pueda rendir el tiempo. 2 versículo 13, capítulo 13, versículo 14. Capítulo 13, versículo 14. Y allí Pablo, el apóstol Pablo dice, que la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. La comunión del Espíritu Santo. ¿Cómo así que la comunión del Espíritu Santo? En el griego esa palabra se traduce como koinonía. Koinonía es unión, unión perfecta, pero unión perfecta en Dios. Koinonía. Para nosotros es comunión con el Espíritu Santo, es ser uno con el Espíritu Santo. Por eso dice la palabra que la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Nosotros en koinonía, uno con Él. ¿Cómo entender que la única forma de yo mantenerme firme es uno con Él? Si yo no logro tener una comunión con el Espíritu Santo, voy a seguir cayendo en el mismo error las mismas veces. En uno de mis procesos muy fuertes, de tiempos atrás, en una de mis adicciones, porque no era una, eran varias, no sé cuántas veces volví a caer. Yo creo que eran más de 1000, 2000, 5000, no sé cuántas veces. Y cuando caía, sentía el arrepentimiento y me apartaba 10 o 15 días. Pero después el Espíritu Santo volvía y me traía. Yo le decía, no te merezco, pero él me decía, sí. Pero si han sido tantas veces tratando, pero la única forma, no hubo pastillas, no hubo tratamientos, no hubo consejos, eso no servía para nada, porque las recaídas son más fuertes. Pero cuando pasa que uno ya entra en la comunión con el Espíritu Santo, la palabra es tan fiel que se cumple. Yo entro en relación con Él, en intimidad, no en rezos, en oración, en hablar. No hay una forma correcta de orar. La mejor forma correcta de orar es como yo tengo mi estilo para hablar con Él y Él conmigo. Total. Sí hay unos pasos que son importantes tenerlos en cuenta, pero Dios no es de esquemas. No hay una forma en que diga, es que si usted no lo hace así, no sirve, o lo hace así, no sirve, o si o tiene que hacerlo 4 horas. No. Puede ser 5, 10, 15, 2, 4, 5 horas, de muchas formas. Cuando yo entendí eso y empecé a involucrarme con la comunión con el Espíritu Santo, cuando lo iba a volver a hacer, yo sentí algo que me decía, me vas a poner triste. Hacía, me vas a poner triste. No lo hacía. O peor aún, cuando lo hacía y ya no lo volvía a sentir por semanas. Ya oraba y no escuchaba su voz. Ya quería sentir paz y no la sentía. Y decía, ¿por qué? Porque me tuve que alejar un rato para dejarte sentir. Estoy contigo, pero no te dejo que me experimentes. ¿Por qué? Para que aprendas qué es lo que se siente dejarme a un lado, aunque siempre esté ahí, que siempre esté ahí. Y entendí de que la comunión con el Espíritu Santo es la clave para yo abrir la puerta, para dejar de hacer lo que yo tengo, lo que yo he estado haciendo, que no está bien y que cada uno de nosotros sabe y lo conoce. ¿Y cómo opera esto? Porque Él dice que Él está con nosotros hasta el fin del mundo, la comunión con el Espíritu Santo. Sí, Él está acá, como persona está, pero entonces, ¿cómo no lo puedo ver?
Lo que pasa es que es el mundo sobrenatural y opera por fe. En estos momentos, si el viento se aquieta, ahora está soplando, pero si se aquieta y no lo sentimos, no quiere decir que no esté. Está. El oxígeno es necesario para vivir. ¿Lo podemos ver? No. Tocar, saborear tampoco, pero está y es necesario para vivir. Si en estos momentos nos meten en una cápsula donde no hay oxígeno, duramos 40 segundos, minuto, minuto y medio y nos ahogamos. Aquí está el oxígeno, no lo vemos, no lo podemos degustar, sentir. Aquí está el Espíritu Santo, opera lo mismo. Aquí están las ondas de Internet. Nos comunicamos por celular, llegan las plataformas digitales. ¿Cómo son esas ondas? ¿Las puedo tocar? No, pero están, existen. Igual con el Espíritu Santo. Pero hay algo fabuloso en la comunión con el Espíritu Santo, y es que cuando uno abre la puerta realmente a la comunión, porque es que aún como creyentes de años, a veces podemos caer en el legalismo. ¿Qué es el legalismo? Pensar de que tengo que estar viéndome 5 prédicas al día, pensar de que tengo que estar haciendo 7 cursos de teología 7 veces a la semana, y pensar de que si de pronto falto un domingo a la congregación, entonces eh, no estoy honrando al Señor. Y ese no es el esquema. El esquema es entender que si estoy con el Espíritu Santo, Él me revela y me pone qué veo, en qué momento lo veo, el sentir para asistir, para hacer las otras cosas que me corresponden hacer en el trabajo, en la familia, con las amistades, porque somos un conjunto, todo. Todo esto es todo este organismo, así como está compuesto de órganos físicos, espiritualmente también nosotros nos movemos en esa esfera. Entender de que todo no es una estructura legalista de hora tras hora, aquí o allá. No, el Espíritu Santo dice que donde Él está hay libertad. ¿La libertad para qué? Para poder no hacer dentro del libertinaje lo que queramos, sino en la libertad para yo escoger lo que puedo hacer que le agrade al Señor. Yo tengo la libertad para hacerlo y la libertad para dejar de hacer lo que a Él no le agrada. Por eso la Biblia nos promete que Él está con nosotros más allá de lo que nuestros sentimientos nos puedan decir. Estoy triste, estoy aburrido, acabé de salir de un problema o aburrida, acabé de salir de una situación, una llamada, nos sentimos morir, pero ahí está, ahí está. ¿Está qué? A una voz de decir, ayúdame, necesito esto, necesito lo otro. No es necesario esperar hasta el domingo o hasta que un líder lo llame o hasta que yo me sienta hasta aquí que me estoy ahogando para abrir la boca. Simplemente es no dejar que la taza se rebose y decir, hey, por favor, necesito esto, necesito ayuda. Y el Espíritu Santo obra de maneras sobrenaturales. Él es el experto en hacerlo. Por eso todo es a partir de la fe. Todo es a partir de la fe. Por la fe estamos sentados aquí creyendo que el Espíritu Santo está en este lugar. No sé en dónde, pero está. ¿Sí? Nos está escuchando, puede estar allá detrás cogiéndole los hombros a Jesús allá atrás, ¿sí? O puede estar sentado en una pierna de Michael y él no se ha dado cuenta. O puede estar abrazando a Mari, lo puede estar abrazando. ¿M? O puede estar desde aquí mirando a la negrita allá diciendo, esta negrita está muy linda hoy, ¿sí? ¿Cierto? O puede estar diciéndole a Giovanni, uy, qué pinta le queda a Giovanni esa camiseta. Porque así opera él. Cuando yo descubrí que me encantó ese momento en mi vida. Y lo he dicho una y otra vez ese testimonio y no me alcanzaré de decirlo. Cuando yo descubrí que el Espíritu Santo era una persona, mi esquema de orar, de congregarme, de entenderlo, de buscarlo, cambió. Y cambió en una calle de Bogotá, caminando con 300 pesos en el bolsillo. Y mi esposa sabe esa historia, algunos de ustedes. Iba yo, tenía sed, pero solo tenía 300 pesos. Ah, y vi un coso de chococones. Ay, qué rico un chococón. Ay, chococón. No, pues, me alcanza 300.
Miraba en mis tapalzudo, miraba donde me encontré algo de platica por ahí. Y caminé unos pasos y me dio por decirle así, Espíritu Santo, ay, qué rico un chococono. Fue la primera vez que sentí su voz audible en mi conciencia. Cómpratelo. Pero si tengo solo 300, vale 300. Sí, y de fresa, y nos lo comemos los dos. Yo sentí que algo estremeció mi conciencia. Fui. ¿Cuánto valen? 300. Me da uno de fresa. Ah, sí, hay de fresa. Salí y me lo fui comiendo con él. Y él me decía, ¿te gusta? Yo le decía, me encanta. Me decía, a mí también me encanta. Qué rico sabe. Para mí eso fue una bendita locura. Cambió mi vida en dos. Entendí que había un Dios tan real que podía hablarme a mi conciencia audiblemente y saber que el chococono que yo quería, él también lo quería. Y es más, me dijo el sabor que él quería y lo disfruté. Entendía que solo tenía 300 pesos. Me puso enfrente de eso porque valía 300, no 1000. Y cuando yo le dije, Señor, qué bueno eres. Yo quiero más de esto. Sácame de la patética, fría y oscura religiosidad y méteme en tu espíritu. Muéstrame que eres tan real como los zapatos que tengo puestos. Muéstrame que eres tan real otra vez como el mismo chococono que nos estamos comiendo. Y allí entendí que valía la pena pagar el precio. Y le dije, esta realidad no quiero perdérmela. Quiero más de ti. Quiero que no solamente sea un chococono, que sean muchos, que sean pizzas, que sean hamburguesas, que sea todo. Y no fue fácil. Porque tenía que desarraigar muchas cosas para entender de que había un ser llamado Espíritu Santo como persona que es tan real como tú y como yo. Y que nos dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y como Pablo lo dijo, porque él también experimentó la comunión con el Espíritu Santo. Dijo, que la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes, que Él esté con ustedes. Cuando uno escucha la voz del Espíritu Santo, es una cosa tremenda. Eso empieza a cambiarle a uno la vida. No tiene que ser audible. Yo puedo pasar 20 años diciendo que soy cristiano, pero 20 años frío. Y no hay nada más tremendo que decir que soy creyente y no haber tenido una experiencia con el Espíritu Santo. Porque no hay ninguna diferencia en calentar banca en la iglesia tradicional a calentarla acá. Pueden ser 20 años fríos, pueden ser 20 años solo de prueba o de esfuerzo humano. Pero el Señor no nos invita a eso. Nos invita a que la relación de los más maduros, los medianos o los nuevos en la fe sea basada en el Espíritu Santo. Si nosotros cogemos solo la costumbre de congregarnos por saludar, por recibir algo, pero no entendemos que es el Espíritu Santo que opera, no hay nada. Recordemos que nosotros somos trinitarios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre, el creador de todo, el Hijo, el administrador de todo que lo creó con el Padre. Y cuando se va Jesús de la tierra, Él dice que nos manda a nosotros uno nuevo que es el Consolador, el Espíritu Santo. O sea que la presencia de Dios que opera en la tierra donde estamos es el Espíritu Santo. Porque Jesús está sentado al trono, al lado derecho del Padre. Y entre los tres administran. Padre da la orden. Jesucristo administra y apareja todo. Manda el código al Espíritu Santo. Él dice, yo lo ejecuto en la tierra. Por eso dice la palabra que si hay algo que sea delicado, es uno blasfemar contra el Espíritu Santo, que es Dios aquí en la tierra, el Espíritu Santo. Por eso dice la palabra que Él es omnisciente, todo lo sabe. Es omnipresente, está en todas partes, en todos lugares. Todo, Él lo sabe. El Señor nos dice en Deuteronomio 31:8. 31:8. Deuteronomio 31:8. Y lo voy leyendo en el nombre de Jesús. Jehová es el que va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te acobardes.
Lo hemos escuchado muchas veces, pero le vamos a sacar el aceite a este versículo. Lo vamos a exprimir para entenderlo, porque a veces leemos, pero no meditamos. Y ahí debemos aprender eso, que parte de la comunión con el Espíritu Santo es meditar la palabra. Aquí la leemos. Dice, Jehová es el que va delante de ti, estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te acobardes. El Señor es muy bueno, listo. Pero meditar en la palabra es ir a escudriñarla una por una. Señor, ¿qué es lo que me quieres decir aquí? Bueno, entonces, si estamos moviéndonos conforme a la voluntad de Dios, algo que Él le agrada, oramos y le decimos, bueno, Señor, ¿cuál es el movimiento? Entonces Él dice, primero, que Él va delante de nosotros. Dice, Jehová va delante de ti. Él va delante de nosotros. Él está adelantadito. ¿Cómo así que adelantadito? ¿Y qué quiere decir eso? Entonces oramos, Señor, ayúdame por favor a que esta decisión que voy a tomar, Espíritu Santo, esté dentro de tu voluntad. Pidamos consejo. Listo. Dice la palabra que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Tomo consejo a alguien que ya tiene experiencia en ese tipo, hablemos de negocios, en ese tipo de circunstancias que ya lo pasó, de cargas que ya pasó por ahí. Tomo también un consejo de las autoridades espirituales. Dos, tres consejos. Oro al Señor y estoy seguro que Él va a mostrar cuál es el camino con el Espíritu Santo. Entonces, ¿yo qué digo? El Señor me mostró el camino. Qué bueno, o sea que el camino es este. Muy bien. Y dice la palabra que Él va delante de nosotros. O sea que si nosotros ya tenemos por dónde es el camino, Él ya va adelante. O sea que quiere decir que ya está preparando todo porque vamos por el camino que es. Él ya está organizando todo, está aparejando todo. Como ya sé que Mari viene acá detrás, para que no se me va a tropezar, lo voy a organizar por acá. Perfecto. Desde que ella vea que yo voy delante y siga detrás de mí, que no se me salga, no hay ningún problema. Si se me sale, se tropieza. ¿Me hago entender? Listo. El señor va caminando y dice, Tatiana, ahí saca detrásito. Listo, usted va segura. Si se sale de ahí, se tropieza. Él va organizando el camino, él va adelante, organizando todo. ¿Qué nos corresponde? Estar ahí detrásito. Bien. Pero dice también la otra parte del versículo que no solamente él va delante de nosotros, sino que va con nosotros y no nos dejará ni nos desamparará. No nos dejará ni nos desamparará. ¿Eso qué quiere decir? Que en el mismo momento en que estamos haciendo, si vamos en el camino de Él, y en el mismo momento en que estamos haciendo los movimientos, Él está con nosotros ayudándonos a hacerlo. No nos deja, no nos desampara. Como Él es omnisciente y omnipresente, que está en todos los lugares, Él puede estar delante de nosotros, pero al mismo tiempo estar al lado de nosotros, ayudándonos a hacer lo que tenemos que hacer mientras que vamos caminando. Va organizando camino, pero está con nosotros aquí, mientras que vamos. Nos está diciendo, sigue, tranquilo, sí, más despacio, un poco más despacio. Ay, para ahí un momentico, mientras organizo, listo, sigue otro poquito. ¿Sí? Así, Él está ahí. Y nos dice como terceros, que confiemos en Él, que no temamos ni nos acobardemos. No temamos ni nos acobardemos. ¿Cómo así? ¿Temer de quién? Primero de nosotros mismos. Segundo, de lo que nos dicen, porque el enemigo utiliza a los más conocidos y a la misma familia para decirle a uno, "Mm, está equivocado, por ahí no es, no, hace para otro lado, no, usted está, no, 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 eso no es así". O simplemente como se da cuenta, diablo es celoso, se da cuenta de que uno se está alimentando de la fuente del Señor, del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué dice? Le voy a poner piedra de tropiezo, porque este se me escapa, esta se me escapa y la pierdo. Eso es lo que menos él quiere. Pone piedra de tropiezo. Las piedras de tropiezo llegan por las mismas personas y los que están al lado de uno en el trabajo, en el estudio, hasta en la misma familia. Pero por eso nos dice que confiemos en Él, que no temamos, no tengamos miedo a eso. Pero dice también a lo último que no nos acobardemos. En esta otra versión hay otra palabra. No te intimides, que no nos pongamos, ¿sí? Que no nos dé miedo, ni por nada ni por nadie. Porque si vamos detrás de Él y Él está ayudándonos mientras que estamos caminando, no hay que tener miedo.
No hay que tener miedo. Él es el que tiene el control. Tiene el control de todo. Por eso lo importante de entender las escrituras y desmenuzarlas. Un solo versículo. De un solo versículo podemos quedarnos meditando en él una semana si queremos. De un solo versículo. De los 66 libros que tiene la Biblia. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Qué nos quiere decir el Señor que nos está diciendo hoy? Tranquilos. Yo conozco todas las cargas. No se preocupen. Recibo todas las cargas, todas las faltas, todas las equivocaciones. Hoy el Señor nos está abrazando, así como lo estaba revelando al principio, aquí con el niño que vino otra vez aprendiendo a caminar. Se cayó, levántese otra vez, hágale. Está aprendiendo, no hay ningún problema. Listo. Confíe, yo voy delante. Simplemente enfóquese en lo que a mí me gusta y tengo el objetivo, la meta, porque el Señor con nosotros tiene metas. Él tiene cosas planeadas. El problema es que nosotros los planes los ponemos aparte. Cuando nos enfocamos y vamos enfocados con Él, Él siempre va adelante, adelante, pero va con nosotros ayudándonos. Mientras que está librando el camino, aquí nos está ayudando. Pero Él también sabe que desde acá atrás están diciendo, ¿para dónde va? Eso no le conviene, es que es bobita, que es bobito. No, quédese ahí. Entonces, ¿qué? ¿Qué va a hacer esta noche? Camine por allí. Nos vamos donde cazaron el tigre, donde cayó la avioneta. ¿Dónde es eso? Por allí, camine. Sí. Uy, ¿cómo así? Ah, venga para acá. Oiga, ¿usted para dónde va, mijo, mija? Ah, no, eso no le conviene. Va para acá, pues que usted quiere que lo saquemos de aquí de la casa. Usted sigue metido en ese cuento, lo echamos de la casa. Y se va de aquí. Sí funciona. Es decir, pilas, le van a hablar. Le van a decir cosas, pero no tenga miedo y no sea cobarde. ¿Qué quiere decir a cobarde? Tampoco es decir y seguir, no es decir, estoy firme. Yo estoy aquí, estoy seguro que este es mi camino y punto. Ya. No es ni ponerse ni discutir ni nada. Es mi decisión. Voy con el Señor y punto. En una ocasión, en mi familia, había una situación tan tremenda. Bueno, mi abuela, que en paz descanse, me dijo, Usted sigue yendo a esa religión y lo echo de la casa. y yo le dije, pues organícenme la maleta porque me voy. ¿En serio? En serio. No me volvió a decir nada. Si yo le digo, ay, no, no, no me diga eso, la tendría. Y después pasó con otro familiar. Y empezó. Mi esposa es testigo, hasta que yo llegué y me paré y le dije, hasta aquí, en el nombre de Jesús de Nazaret, usted me vuelve a alzar la voz y a decirme lo mismo, porque este es mi camino, es mi decisión, última vez que me alza la voz de esa forma. Usted a mí, santo remedio. Porque me había acostumbrado a que iba con el Señor, me faltaba el último, no sea cobarde. El Señor nos lleva a tener el carácter de Cristo, a decir, es que usted cree en ese Dios. Yo creo en mi Dios, que es su Dios. Usted no cree, es problema suyo. Yo creo. Yo lo sigo. Ah, entonces cambió la familia. No, es una decisión. No hay que cambiar la familia, ¿no? Simplemente que es una línea donde yo me decido por el Señor y Él empieza a organizar absolutamente todo. Entonces, es no dejarnos intimidar. Pero ahora, eso suena fácil. Fácil. Yo aquí lo estoy diciendo, pero el proceso mío ni el de nosotros ha sido fácil. Pero sí es verdad que funciona. Por difícil que parezca, funciona, porque es romper con esquemas y con hábitos que tenemos. Y a veces no es ni culpa del diablo, porque los hábitos los hemos generado nosotros. Malos hábitos. Hábitos como cuáles: ver más televisión de lo que se tiene que ver lo que no se tiene que ver, dormir más de lo que se tiene que dormir, dormir menos de lo que se tiene que dormir, comer más de lo que no se debe comer, dejar de comer lo que se debe comer. Solo hábitos. Orar de pronto por allá una sola vez a la semana, un minuto. Hola, señor, hasta luego, chao.
¿sí? Y me congregué, entonces calmé conciencia. De eso no se trata. Entonces yo vine el domingo, calmé conciencia de que me acerqué a Dios, pero entre semana, que es también un mal hábito. Todo es un equilibrio, pero como somos seres de hábitos, la única forma de sacar los malos hábitos es dejarlos de hacer. Y de tener los buenos hábitos es haciéndolos. ¿Cómo genera un buen hábito? Científicamente comprobado. El cerebro a los 21 días ya le da la orden al cuerpo para que lo siga haciendo sin tanto esfuerzo. Llámese gimnasio, levantarse temprano, acostarse una hora, bien. A los 21 días ya usted no le da tan duro. Usted ya casi que se mueve por sí solo. Lo mismo para dejarlo de hacer. Lo voy soltando. Si logro pasar esa barrera, el mismo Espíritu Santo dice que nos pone el querer como el hacer, pero nos corresponde hacerlo a nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Ya, hasta que lo suelto. Eso no quiere decir de que las ganas de hacerlo no vayan a volver a aparecer. Porque la misma palabra, el Señor nos dejó una oración que a lo último termina, que es el Padre Nuestro, que dice, Señor, y líbranos de la tentación. Él mismo la dejó escrita, porque va a volver a llegar. Entonces, ¿qué pasa? Si va a volver a llegar, la corto o lo mejor salgo huyendo. ¿Qué es lo mejor? Ni siquiera es enfrentándola. Bueno, entonces no, yo soy capaz. Bueno, no, a veces toca es salir corriendo. Salir corriendo. Y en eso sí que yo me volví experto. Generé el hábito de salir corriendo. Muy bravo, muy bravo. Pero cuando aprendí a salir corriendo, ya eso mengua. Y cuando aparece por ahí, vuelvo y salgo corriendo otra vez. Y me toca, oh, imagínese que, listo, no, venga para acá, pues, cierra la puerta, listo. Ya. A donde esté seguro, ahí me meto. Porque dice la palabra que el que se crea firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Pero lo importante es que el hábito no esté ahí, el malo, deshacerlo, pero también generar el bueno. Y eso nos corresponde a nosotros. ¿Cómo lo hacemos que eso se haga realidad con la palabra? Vamos a Proverbios 1:33. Les voy a poner 10 a todos. Vea, Biblia, vea, qué belleza. Y físicas, me encanta eso. Me encanta, es la mejor forma de uno empezar a empoderarse. Proverbios 1:33. Ah, dice, miren pues esta perla tan bella, dice, pero el que me oiga habitará confiadamente y vivirá tranquilo y sin temor del mal, dice esta versión. Léame, negrita, la versión que usted tiene ahí. Proverbios 1:33. Ahí está, es la misma. Listo. Mire, el que me oiga. Ay, ¿cómo así que el que me oiga? O sea que la clave está en tener comunión con el Espíritu Santo. Comunión. Escucharlo. ¿Yo dónde lo escucho? En oración, en comunión con Él. De pronto no lo pude escuchar ahí, pero alguien me envió una prédica y habla a través de esa prédica. Nos habla a través de este espacio congregacional que tenemos aquí. Nos habla a través de sueños, de visiones, nos habla a través de un consejo, nos habla a través de alguien que nos visita y nos da una palabra. Así habla. O nos puede hablar audiblemente. Pero dice el que me oiga. ¿Qué pasa? Uno abre su mente, su corazón, escucha el consejo, la palabra, lo que estamos recibiendo hoy. Dice, habitará confiadamente. Estoy confiado en que Él me está ayudando, en que Él tiene el control, en que yo esto lo voy a superar, pero con Él, con la ayuda de Él. Voy a hacer lo que me corresponde y Él sí que me va a ayudar. Y vivirá tranquilo y sin temor del mal. Voy a estar más tranquilo, sin miedo. ¿Miedo a qué? A volver a caer, puede ser. A volver a embarrarla. Porque cuando empiezo a relacionarme con Él, entiendo de que si la vuelvo a embarrar, así me duela, Él vuelve y me recibe. Él vuelve y me recibe. Vuelve y está acá.
una vez, otra vez venga para acá, listo. Y ya después empiezo a sentir tanto respeto y tanto amor que por él no lo hago, que por él no lo hago. Empiezo a tener una relación tan tremenda, que es como la que tiene madres con hijos, hijos con madres, sobre todo las madres con los niños, que bueno, listo. Voy a hacer algo, pero por amor a mi hijo. No, no lo hago. No le conviene a él. Ese tipo de amor, que solo el Señor nos lo da, por amor a él. Ya hay algo que él se apodera, entra al corazón y uno ya lo va a hacer y dice, no, no vale la pena. No, no, no vale la pena hacerlo. Y no es que llegue a la mente, no, no llega, el dardo llega, no, no, no vale la pena hacerlo. Podemos estar tranquilos. Por eso la necesidad de orar, de congregarnos, de leer la palabra. Deberíamos aprender un hábito y el hábito es eh, mm, leernos en la mañana uno, dos capítulos, tres capítulos. Les vamos a compartir algo bien interesante y es un esquema de cómo leernos la Biblia en un año, en el orden cronológico. Cosa lo tiene, lo vamos a compartir para que la empecemos a leer y que cada día saquemos los 5, 10, 20, 30 minutos, la noche, en la mañana, a la hora que sea, para estar concentraditos en eso. Ah, que es que solo me queda tiempo por la noche cuando llega. Listo. Me concentro, oro, le pregunto al Espíritu Santo qué es esto, analizo. Si no entiendo, hago la pregunta. Entonces llama a un amigo. Venga, sópleme esta. Sí. ¿Qué quiere decir? Listo. En la medida que podamos despejar todas las dudas, lo hacemos. Pero es un buen hábito. Por eso en la palabra quedó escrito de que cojamos la palabra, que las atemos a nuestro cuello, que siempre esté presente. ¿Qué es un collar? ¿Qué es una cadena? Lo tengo presente. El que esté presente ahí, que me genere una recordación. Esa recordación es leer un poquito todos los días. Leer un poquito. Es importante también la forma como podemos adquirirlo. Que no solamente traigamos la Biblia, sino que tengamos una libretica de apuntes. Puede ser en el mismo celular, en el blog de notas o un cuadernito donde lo que usted aquí aprendió de parte del Espíritu Santo diga, tomo nota, hablamos esto y entre semana lo repase. Y eso va generando, va librando, renovando la mente, el corazón. Se van soltando cosas que a uno les es difícil soltarlas, pero llegan otras nuevas. Eso ayuda. ¿A qué? El último punto, ¿cuál es? Que ya le corresponde a uno determinarse. El Señor no lo va a obligar a uno. Y en la Biblia tenemos un ejemplo muy tremendo, el ejemplo de José, para que ustedes lo estudien. Está allí en Génesis del capítulo 37 al 50. Dejemos esa tarea, estudiémonos Génesis, libro de Génesis, el capítulo 37 al 50. Pero yo les voy a hablar el resumen. Téngalo ahí, que es la historia de José. No lo vamos a leer todo, pero yo les voy a hablar el resumen para que lo entendamos. Esa es la historia, ahí está la historia de José. Capítulos del 37 al 50. ¿Larguito? Sí, ahí está. Pero sí, todos, todos. Sí. Ahí vamos a leer la historia del hombre, que es hasta bien bacana. Es hasta bien bacana la historia. Todas son bacanas, pero a mí me gusta mucho esta. Bien. Entonces, ¿qué pasa con José? José es el hijo de Jacob, ¿sí? Pero resulta que Jacob tenía más hijos. José fue el hijo número 11, pero lo tuvo con Raquel. Era el más, y era el que más quería. O sea, él tenía 11 hijos más, pero con Raquel tuvo a José, a José. Entonces, pero era su hijo preferido. Era su hijo preferido. Era el más, la ñañita, la ñaña. Con otra esposa, pues, ¿cierto? Sí, sí. Diferente a la mamá de los otros. Sí. Entonces, lo tiene y el pelado sale con sus dones del Señor. El Señor le da un don de revelación y de visiones. Y resulta que el papá, como lo quería tanto y era la ñaña de él, el queridito, va y le regala una túnica súper bonita y lo vistió diferente a los 11 hermanos. Entonces ya empezaron a tener como celos, ¿sí? Y aparte de eso, el pelado empieza a tener unos sueños donde él sueña que los restos de hermanos le estaban rindiendo honra a él y no sé qué. Entonces va y les cuenta, vea, yo me soñé que ustedes estaban rindiendo ante mí. Entonces más bronca le cogieron.
pero lo llevaban en la mala, vea, lo llevaban en la mala. Se van los hermanos a trabajar a una misión, pues al desierto, ¿sí? Cuando ellos se van, y el pelado se va detrás. Cuando llegan y lo alcanza, el pelado los alcanza, en pleno desierto. Entonces dicen, ah, aquí está la propia, vamos a matarlo. Y llegan y hacen un hueco a matarlo. Y no, uno de ellos, de los hermanos, dice, no, no lo matemos, dejémoslo aquí porque no, lo meten allá. Pero van y le dicen al papá que se lo comió una fiera en el desierto. Entonces el papá, con toda la tristeza, llorando, pelado queda en ese hueco. Imagínense, de pelado allá en pleno desierto. Después, pasado un tiempo, pasa una caravana que va hacia Egipto, lo ven allá, lo sacan, pero se lo sacan y lo llevan expreso. Entonces pasó de estar en el hueco y se lo llevan preso. Se lo llevan preso al pelado, tenía como 13 años más o menos, dicen los teólogos. Y se lo llevan preso, preso, llevan al chino preso. Y allí se lo llevan y lo ponen a servir a cargo de Potifar. Potifar era uno de los servidores del rey de Egipto y el hombre se lo lleva ya de servidor. Y entonces el pelado crece y aparte de eso, la esposa de Potifar llega y le hace caritas. Y entonces Pan va y lo seduce, que venga para acá, tan, y el pelado dice, no, 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 ¿qué tal? Y sale corriendo, se fue. Y seguramente la muchacha esta le hizo el mandado varias veces. Tanto así que como no quiso, entonces fue y le dijo a Potifar, vea, este muchacho trató de violarme. ¿Cómo? De violarle, cogen a este pelado y lo meten a la cárcel, sin él haberle hecho nada a esta mujer. Y lo meten a la cárcel. Y en la cárcel duró 2 años. Y en esos 2 años, pues conoció allá a dos personajes también que eran influyentes, un panadero y un copero en la cárcel. Pero pues lo que le estoy contando, imagínense, fueron muchos oprobios durante muchos años. Y allí en la cárcel se dan cuenta estos personajes que él tiene interpretación de sueños. Y luego el rey, que tuvo un sueño, no había quien se lo interpretara. Nadie. Y aquellos se acuerdan, venga, este pelado que estaba en la cárcel. Uy, no, no, no. Camine, llevémoslo. Y se lo llevan para que le interprete el sueño al rey, al faraón. Y él interpreta el sueño y le dice, mire, ese sueño que usted tiene es porque vienen 7 años muy buenos, pero también 7 años muy malos de hambre. Ay, ¿cómo así? Y todo empezó a cumplirse. Y empezó a cumplirse. Y entonces listo. Cayó tanta gracia que el faraón lo puso como su mano derecha. Y ya, era el duro. Pasó de estar todo ese tiempo, que fueron, dicen que entre 13 y 16 años más o menos que duró todo ese proceso. Y ya. Y cuando llegó el tiempo de hambre, la familia de él se tuvo que venir a rogar a los egipcios que les dieran comida porque estaban muriendo. Cuando llegan los hermanos, los reconoce. No les dice nada. Ellos no lo reconocieron a él. Después, él se da a conocer, los hermanos, pues con toda su pena, manda a traer al papá y a los hermanos y se los lleva y les da gran bendición en ese territorio. Luego los despacha con promesas. Mejor dicho, el proceso es entender de que como alguien que era bueno y no hizo lo malo en ese momento, ¿por qué le pasaron tantas cosas? Entonces uno dice, puede que nosotros no hayamos sido como José, de pronto tan buenas gentes, pero nos ha pasado algo parecido. Nos han traicionado, nos hemos sentido que estamos en un hoyo y no podemos salir. Hemos sentido que estamos en una cárcel espiritual o corporal, que aún estando como un pájaro encerrado, pero con una jaula de oro. Yo estoy en esta situación y no puedo salir. No sé cuántos años llevo 12, 13, 15, 20 años y la situación es la misma. ¿Por qué me pasa esto a mí? Y hay dos opciones. La primera es porque fui desobediente o la otra porque es un proceso del Señor. Pero en ambas el Señor nos libra porque nos ha estado diciendo de que Él va con nosotros, está con nosotros, de que no temamos ni que desmayemos, de que Él tiene el control. Así que hemos sido eh, también ultrajados, la envidia de otros ha caído sobre nosotros y así como José hemos vivido procesos. Pero lo mejor es que
aunque fue traicionado por sus propios hermanos, él le dio más cabida a seguir pegado del Señor. Él no se quiso separar del Señor. Entonces, por eso terminó sirviendo no solamente en la casa de Potifar, sino que después lo trascienden y él se convierte en la mano derecha. ¿Y dónde estaba Dios en todo esto? Las mismas promesas que Dios nos está dando son las mismas que le dio a José. Las mismas. Él no lo liberó del proceso porque es un Dios de procesos. Lo que pasa es que, como en toda manufactura, para salir el producto terminado tiene que vivir un proceso, unos más que otros, dependiendo de muchas cosas en nuestras vidas. A José lo tuvo que tratar durante 13, 15 años. El de nosotros no sabemos cuánto pueda durar. Pero lo que sí estoy seguro es que tiene un buen final si estamos pegados de él. ¿Qué le dijo el Señor a José? En Génesis 39:2, se los voy a leer, le dijo, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Mas el Señor estaba con Yari, estaba con Erika, estaba con Wilder, estaba con cada uno de nosotros, con Giovanni, y fue varón próspero. Porque estaba con él. Por eso nos han dicho, estoy contigo. Estaba con él. Está con nosotros. Como estuvo con José, está con nosotros. Y hay algo muy bueno que dice, fue varón próspero. Eso quiere decir que parte de la voluntad del Señor es que nosotros seamos prósperos. ¿Y cómo vamos a ser prósperos? Sigámoslo, sigamos el camino que nos dice. Ahí está la parte de la prosperidad. ¿Qué es ser próspero? Es tener el recurso sin necesidad de pedirle prestado a nadie, pero bendiciendo a otros. Recibo, lo administro, bendigo a otros y va llegando más. Prospera, 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 se multiplica, se multiplica. Pero también le dijo en Génesis 39, en el versículo 21, el Señor le dijo, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Es el favor, que aunque haya hecho algunas cosas que no le gustaban porque no era el hombre perfecto, dijo, no importa, conforme, no le voy a pagar conforme a sus faltas, voy a perdonarlo. Así funcionó. O sea que hay unos puntos importantes de cómo debemos nosotros mantenernos seguros en Dios, así como lo hizo José y así como el Espíritu Santo nos está mostrando esta mañana a través de la palabra. Hay dos puntos que ojalá no lo grabemos. El primero es apartarnos de la queja, apartarnos de la queja. Porque aunque el proceso sea duro, entre más nos quejemos, más se demora. Señor, es puliendo. Ay, no, pero es que vuelve y aprieta más. Ay, pero me duele más, vuelve y aprieta. Ay, no me está doliendo mucho, vuelve y aprieta. Ay, no me apriete más, vuelve y aprieta más. Si decimos, Señor, me está doliendo, pero confío en ti. Tú me vas a ayudar, por más que me duela, tú eres mi ayudador. Ah, venga, le suelta un poquito. Ah, vuelve y aprieta. Sí, tú eres mi ayudador, sí, vuelve y le suelta hasta que, ya no duele tanto. Así funciona, en el mundo espiritual funciona así. ¿Por qué el Señor no quiere creyentes quejambrosos? Que no podamos expresar lo que sintamos, no, sí hay que hacerlo. Pero la queja ya es el repite, el repite, que hace que en la atmósfera espiritual, ¿qué hace la queja? Cuando yo me quejo y abro la boca, el diablo ¿qué dice? Le está doliendo. Entonces viene con el mazo, el Señor aprieta y el diablo es encima, tenga, 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 tenga. Y usted cada vez más para abajo y aquí el Señor apretando. Si yo cierro la boca, el diablo ¿qué dice? Uy, está confiando en Dios. En el mundo espiritual, el Señor pone una cerca y dice, no me lo toque, porque está confiando en mí. No me lo toque, no me lo toque. Así opera, no me lo toque. Entonces, cada vez más, si voy dejando la queja, el ambiente espiritual va cambiando. Lo otro, independientemente de que pase lo que pase, seguir creyendo y mantenerme alineado o obedeciendo. ¿Cómo es la forma? La embarré, me equivoqué. No dejemos de congregarnos, no dejemos de leer la palabra, no dejemos de levantar la mano.
No, sigo creyendo, sigo avanzando. Y lo mejor, cada vez que yo me paro, eso me va a dar más berraquera, más talante para equivocarme menos. No me puedo quedar en el piso. Y eso hace parte de volverme a parar, es seguir creyendo y obedeciendo, aun cuando no se entienda lo que está pasando. Es seguir firme. Y otro punto muy importante es, pase lo que pase, mantener comunión. No puedo vivir de oraciones ajenas. Ore por mí, pastor, pastor, a ver si ora por mí. Tengo un pastor que, y le aprendí mucho, y me dijo, ¿quiere que ore por usted? Arranque usted primero, hágale. Yo oro por usted, arranque. Me dice, Johnny, arranque, pues hágale. No, es que arranque. ¿Y cómo hago? Arranque, y yo lo apoyo. Si no arranca, no oro por usted. Lo forzaba a uno a abrir la boca un poquito, listo. ¿Cómo le fue esta mañana? ¿Oró? Sí, oré. Mentiroso, usted no ha orado. Menos lo voy a ayudar si miente. No oraba por alguien hasta que esa persona no abría su boca. Antes dijera, Señor, no sé orar, ayúdame. Ya oró, listo, venga. Ya. Eso es sencillo. Orar. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Quién es el justo? El justo es el que cree lo que está orando. El problema es que difícilmente opera si yo creo, ejemplo, voy a orar de Wilder, voy a orar por un caso de Wilder cuando Wilder no cree que eso va a pasar. Julanito va a pedir ayuda por la economía para que por favor me ayude a salir de eso. Bueno, con mucho gusto yo voy a orar para que el Señor lo libre de las deudas que no tiene que tomar. No, no, pero esa no, porque es que a mí me encanta el gota a gota. No, 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 no. Ahí no hay nada que hacer. Ahí no hay nada que hacer. Ayúdeme a salir para que mejore la economía. Sí, ya le pagó a Julanito. Hay una oración que no tiene poder, porque hay brechas legales abiertas. Lo primero es, miremos el caso, aparejémoslo. Cuando cerremos las brechas abiertas, oremos para que la bendición caiga. Dios no va a bendecir algo que está torcido. Primero lo tiene que enderezar. Ayúdeme a orar por una esposa o por un esposo. Ya, con que por un esposo. Sí, le está viendo ojitos a cualquier peludo que pasa por ahí, a cualquier mueco. Sí, a todo el que pasa, le pela la muela. No, no, así no es. Ay, Señor, yo quiero la bendición, la mujer para mí, pero todo lo que pasa hoy, hey, guapa, el Señor no le va a dar una reina a un patán. Sencillo. Para haber reina tiene que haber rey. Para haber rey tiene que haber reina en el mundo espiritual. Alinea, responde. Señor, bendíceme. Le dije que de este pasito, délo, délo. Ah, listo. Yo les digo esto porque ha operado en mi vida, no porque me lo haya aprendido de memoria, es porque me ha tocado. No es porque haya nacido aprendido. Entonces, integridad con el Señor. Dejar la queja, dejar esa amargura de estarnos quejando. Lo otro, seguir creyendo así no entendamos nada, procurar seguir obedeciendo y alineaditos a la palabra, a lo que el Espíritu Santo nos va contando. Entonces, finalmente, así como llegó el final para José, para nosotros estoy completamente seguro. Si esto nos metemos con el Señor, sí o sí se tiene que dar, porque es que Él no miente, se tiene que dar, ¿sí? Se tiene que dar. Esa es la bendición. De alguna manera tiene que darse. Estoy completamente seguro que para nosotros esta palabra, si Él nos lo está dando. ¿Qué aprendemos nosotros de José? Primero, que la promesa de Dios no depende de nuestras emociones. ¿Qué diría él metido en el hueco? Después de que tuvo sueños y le dieron promesa. No, aquí pues, muerto. Para el papá también le habían dado una promesa. No, el hijo se lo comió un león. Después de años, imagínese el papá, después ver que el hijo sí estaba vivo. La promesa. Miren lo que había pasado para Jacob. La promesa que le habían dado había desaparecido. ¿Qué estaría diciéndole a Dios? Dios mentiroso.
mi hijo se lo comió un león. El hijo que me dijiste que iba a ser tal persona. Pero después, como de casi 15 años, aparece el hijo. 15 años, yo creo que fueron 15 años él diciéndole a Dios, eres un Dios mentiroso. Yo creo que eso pudo haber pasado. ¿Cómo creer si mi hijo se lo comió un león? No, no se lo había comido. A los 15 años vino la bendición del hijo estar en un lugar honorable, bendiciendo a toda su familia, como el Señor lo había dicho. Bien. Lo otro es eso, no depender de las emociones porque las emociones nos engañan. Entender de que Dios está con nosotros siempre, en el pozo, en la esclavitud, en el dolor, pero también en el trono cuando lo ponen a uno en el lado que es. O sea que también en la honra Él está con nosotros. Los planes de Él están bien tenernos en la honra. Están bien tenernos en la honra. Estar en lugares donde como hijos Él nos pone. Eh, alguien con quien estaba hablando en estos días me dijo, yo creo en Dios, pero no creo en esas iglesias donde pasan el datáfono para que la gente meta y saquen los diezmos y las ofrendas de ahí. ¿Y por qué no cree? Esto es para ricos, gente rica. Yo le decía, ¿cuál es el problema? Usted sabe el proceso de los que vivieron ahí, lo sabe. Yo soy testigo de procesos de ellos. Algunos harán lo incorrecto, pero eso el Señor con ellos. Yo he sido testigo cómo una iglesia se vuelve supremamente próspera, sus líderes y su comunidad. No hay escasez. Llegan casas, vehículos, llegan sanidades, porque Dios opera así. No, que es que eso no es de Dios. No, Dios honra, Él nos lleva a la prosperidad, pero no sin antes haber vivido el proceso. Conocí cómo esos pastores recién casados tuvieron que vivir en una choza en la sabana de Bogotá, con el frío del amanecer, por 2 años, comiendo fetos de un matadero vecino porque no tenían que comer. Y lo que sobraba de los redrojos de la papa y los residuos de la galería, de la plaza de mercado, viviendo agua contaminada, llorando durante 2 años, creyendo que su hijo se iba a morir de malnutrición y a los 2 años quedar la esposita embarazada de otra niña. Y ellos recibiendo promesa del Señor en esa choza, los voy a bendecir, los voy a hacer una nación grande. Y durante 4 años viviendo del rebusque, flacos, como dice la canción, ojerosos, cansados, sin ilusiones. Hoy en día son muy prósperos y bendicen en gran prosperidad. El proceso les duró 7 años. Cuando el Señor abre la puerta y dice, has sido probado y aprobado. Te voy a poner en lugar de honra. Te voy a poner una congregación. Vas a llamar prostitutas, sicarios, guerrilleros y paramilitares. Vas a montar esta casa de oración en este barrio y los vas a levantar. Y de ahí salió una gran generación de creyentes, que hoy se llama Misión Cristiana Veraca en la calle 80 de Bogotá, en uno de los barrios más podridos de Bogotá. Y lo levanta, después de ser un ex satánico ocultista, perteneciente a una de las sectas satánicas más tremendas de Bogotá, y lo convierte en un hombre rico y favorable. Así opera el Señor. ¿Cómo no nos va a levantar a nosotros también? Si estamos dispuestos a entender de que es el Señor de procesos, pero Él va delante de nosotros, está con nosotros y nos dice, no teman, no se dejen intimidar, sigan adelante. Eso mismo le pasó a José. Eso mismo nos pasa a nosotros. El Señor está con nosotros en el pozo, está en la esclavitud, está en la prueba, pero también Él ya tiene planeado que va a estar en el lugar cuando estemos de honra, dando testimonio a Él y ayudando a otros que apenas están levantándose. Amén. Por eso terminamos esta palabra diciendo como está escrito en Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les sirven para bien. Todas las cosas. Parte de mis oraciones es, aunque no lo entienda, Señor, sé que esto me va a servir para bien.
en algún momento lo que no estoy entendiendo lo voy a entender. Porque hay cosas que en esta vida no se pueden entender ni emocionalmente ni racionalmente, porque son milagro, son milagro. ¿Cómo entender Job de que la noticia era que estaba muerto y resulta casi a los 15 años después? ¿Cómo entender nosotros de que la noticia es que no había cura y sale la sanidad? ¿Cómo entender de que no había recurso y está el recurso? ¿Cómo entender de que nos sentíamos muertos y resucitamos? ¿Cómo entender de que el Señor nos ha dado promesas y no las vemos por ningún lado? Puede ser necesario un año, dos, 10, pero si nos mantenemos como lo hizo José, se va a cumplir. Se va a cumplir. Tarde o temprano se va a cumplir. Yo hoy oro en el nombre de Jesús. Yo hoy declaro bendición. Yo hoy declaro, Espíritu Santo, que vengas y muestres el camino que se debe de seguir. Yo oro a este pequeño remanente y te digo, Señor, trae tu santa comunión con cada uno de nosotros. Yo te pido, Espíritu Santo, que no nos dejes desviar ni a izquierda ni a derecha. Yo te pido que soples espíritu de consejo para levantar la mano y pedir ayuda. Yo te pido que traigas un convencimiento de la verdad. Yo te pido que salgas y abras las bocas para sacar lo oculto que por años nadie sabe, para que así el enemigo tenga que cerrar su mano, lo atamos de manos y empiece a fluir la bendición. Yo te pido que traigas a conciencia hasta lo más doloroso de la niñez, para que salga la luz y tú sanes las heridas. Yo te pido que tú traigas, Señor, una restauración económica y que seamos prosperados así como prospera nuestra alma. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que traigas una cobertura poderosa de la sangre de Cristo, para que todos sepamos de que esto no es una religión, sino que es la hermosa comunión contigo. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que empiecen los cuerpos a revitalizarse en este momento, que las almas se queden quietas ahora en el nombre de Jesús, que los pensamientos de bien fluyan y disipen toda obra del mal. Yo te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que se levanten las rodillas cansadas, que hoy los brazos que no podían levantarse se levantan y digan, gracias Señor, tú eres grande, tú vas delante de mí, estás conmigo, tú me dices que no tema y no temo. Y en el nombre de Cristo Jesús yo declaro que esta palabra no vuelve vacía. Sobre cada una de las damas, de los caballeros, de las familias aquí, yo declaro bendición hasta que sobreabunde. Yo reprendo la obra del enemigo, yo los cubro con la sangre de Cristo. Yo declaro ángeles protegiendo su entrada y su salida. Yo declaro un rompimiento en los esquemas mentales ahora en el nombre de Jesús. Yo declaro un principio del fin para la maldad, pero yo declaro el principio para la renovación de mentes, cuerpos y espíritus en el nombre de Cristo Jesús. Yo declaro bendición, yo declaro nuevas miradas, que cuando ellos los vean digan, ¿qué está pasando en tu vida? Y dentro del interior digan, es Cristo quien vive en mí. Yo los bendigo con toda bendición de lo alto. Los declaro bendecidos, prosperados y en victoria para la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor en esta mañana.